¿Soy el malo por decirle a mi novia que estoy cansado de perseguirla después de 6 años juntos? Mi novia tiene 30 años y yo tengo 31. Llevamos 6 años juntos. Estaba planeando pedirle matrimonio pronto, pero he estado teniendo problemas con algunas cosas que le he planteado desde el primer día de nuestra relación y que nunca han cambiado. El principal problema es que siento que constantemente tengo que perseguirla para conseguir su atención y afecto, especialmente cuando estamos en situaciones sociales. Cuando estamos con su familia o sus amigos, ella nunca se acerca a mí. Siempre tengo que ir yo hacia ella. Ella tampoco inicia conversaciones conmigo a menos que yo hable primero, e incluso entonces suele responderme con frases cortas sin preguntarme nada de vuelta. Cuando propongo hacer algo, normalmente me dice que no. Pero si otra persona propone exactamente lo mismo, entonces sí acepta. Lo que hace que todo esto sea todavía más difícil es que con los demás es una persona alegre, simpática y muy conversadora, pero conmigo se muestra fría. Es como si reservara toda su calidez para los demás. Siento que siempre pone su comodidad por encima de nuestra relación. Por ejemplo, normalmente nos encontramos cerca de su casa, aunque para mí eso significa viajar unas 2 horas. Incluso para mi cumpleaños, que normalmente planeamos juntos, ella quería que yo fuera hasta su zona en lugar de buscar un lugar que fuera más conveniente para los dos. En las reuniones con su familia también suele dejarme solo sin decirme nada. Yo no conozco demasiado bien a su familia y esperaba que ella me incluyera, o al menos que se quedara conmigo de vez en cuando para comprobar si estaba bien. En una ocasión nuestra relación estaba pasando por una crisis y estuvimos a punto de terminar. Yo propuse hacer terapia de pareja e incluso me ofrecí a pagarla. Su primera preocupación fue que el lugar donde se hacía la terapia era demasiado incómodo para ella. Le he planteado estos problemas repetidamente durante los 6 años que llevamos juntos, pero nada ha cambiado. Hace poco le envié un mensaje diciéndole que después de 6 años juntos ya no quería sentir que todavía tenía que perseguirla o cortejarla. Le dije que ya no iba a ser yo quien estuviera detrás de ella todo el tiempo. Su respuesta fue simplemente, ajá, y después de eso, silencio. Ha pasado más de un día y no me ha vuelto a escribir. Históricamente, siempre he sido yo quien vuelve a buscarla y quien termina disculpándose, incluso cuando soy yo el que ha resultado herido. Decidí no responder a ese ajá porque sentí que hacerlo sería volver a perseguirla. Pero ahora estoy empezando a dudar de mí mismo. ¿Fui demasiado confrontativo? Ella nunca había tenido una relación antes de estar conmigo, así que quizás simplemente no entiende lo que está haciendo. ¿Soy yo el malo? Gracias a todos por los consejos. Honestamente, ahora estoy empezando a darme cuenta de lo tonto que fui por no considerar terminar esta relación antes. No voy a volver a escribirle y esperaré para ver si ella se pone en contacto conmigo. También quería añadir algo de información. Perdí a mi padre hace 2 años y desde entonces he estado lidiando con depresión. Supongo que parte de la razón por la que soporté todo esto durante tanto tiempo es que realmente no quería perder a otra persona importante en mi vida. Esto ocurre principalmente en situaciones sociales. Cuando estamos solos, las cosas están bien. Durante estos años hemos sido felices juntos. Aunque sí reconozco que ella tiene ciertas tendencias egoístas y creo que simplemente llegué a mi límite con este problema. También quiero aclarar la dinámica con su familia. Yo todavía soy una especie de extraño para ellos. Ella es mucho más cercana a su familia que yo porque solamente los veo unas cuantas veces al año. De hecho, a veces me siento más cómodo conversando con su familia que con ella. Ellos me hacen preguntas y mantienen las conversaciones conmigo. Incluso llegué a hacerme muy amigo de 2 de sus primos porque descubrimos que compartíamos aficiones relacionadas con los videojuegos y el anime. Aún así, ¿es realmente demasiado esperar que ella se acerque a mí de vez en cuando en lugar de que yo tenga que perseguirla por todas partes durante todo el día? ¿O estoy pensando demasiado las cosas? Pequeña actualización. No pude evitarlo. Después de que ignorara durante 2 días mi mensaje, en el que me había mostrado vulnerable, volví a escribirle anoche. Le expliqué nuevamente lo herido que me sentía por su indiferencia y le pregunté si quería que nos viéramos. También le dije que pensaba que teníamos una dinámica de apego ansioso y evitativo. Le envié videos y explicaciones detalladas sobre el tema, esperando que finalmente pudiera entender de dónde venía yo y que quizá eso nos diera un punto de partida para solucionar nuestra relación. ¿Su respuesta? Ignoró completamente todo lo que le había dicho y simplemente me respondió, voy a ir al centro comercial al que solemos ir. Puedes venir si quieres. Así que, después de abrirme completamente con ella sobre cómo me sentía ignorado e invisible, volvió a ignorarme y a hacerme sentir invisible. Otra vez. Y duele muchísimo. Actualización 1. Estamos comprometidos. Lo sé. El 99% de ustedes me dijeron que terminara con ella. Y sinceramente, no los culpo después de todo lo que conté. Probablemente algunos estarán decepcionados al leer esto, pero escúchenme.
Durante el encuentro después de mi pequeña actualización tuvimos la conversación más honesta que hemos tenido en 6 años. Ella estuvo abierta y reconoció que podría tener un estilo de apego evitativo, posiblemente relacionado con traumas de su pasado. De hecho, fui yo quien mencionó el tema y le compartió información sobre ello, y algo hizo clic en ella. Era algo que nunca había considerado realmente, pero encajaba perfectamente con muchas de las cosas que hacía. Nos comprometimos a hacer terapia de pareja juntos y ella también está dispuesta a hacer terapia individual. Y sí, le pedí matrimonio y aceptó. Porque incluso después de todo esto, me di cuenta de que no puedo imaginarme viviendo mi vida con otra persona. Incluso en momentos como estos, seguiría eligiéndola porque la amo muchísimo. Pero esta vez voy con los ojos abiertos. Seguiré comunicándole mis necesidades y tengo esperanza de que, con el trabajo que ambos estamos dispuestos a hacer, finalmente podamos romper el ciclo en el que estábamos atrapados. Gracias por todos los consejos de cualquier manera. Realmente me ayudaron a tener esa conversación. Actualización 2. Publiqué esto hace aproximadamente 6 meses, antes de empezar a plantearme seriamente si todavía debía darle una oportunidad a la relación y si debía pedirle matrimonio. Ignoré estúpidamente todos sus consejos y seguí adelante con la propuesta, esperanzado por la conciencia que mi novia había demostrado durante aquella conversación sincera que tuvimos. Ahora me doy cuenta de que fue un error. Realmente no es buena idea enamorarse del potencial de una persona en lugar de aceptar quién es actualmente. Después de eso, ella nunca dio ningún paso concreto respecto a la terapia que había prometido. Simplemente volvió a sus tendencias evitativas e ignoró nuevamente mis necesidades. Y aún así, yo seguía dispuesto a continuar con todo esto. Admito que fue una estupidez por mi parte. La gota que colmó el vaso ocurrió el domingo pasado. En nuestro país tenemos una tradición antes de la boda en la que las familias de la pareja se reúnen, pasan tiempo juntas y las parejas expresan su amor mutuamente. Durante ese evento, ella dijo que no necesita a un hombre para sentirse completa y que yo simplemente era un buen extra en su vida. También dijo que es el tipo de persona que no siente mariposas en el estómago ni emoción dentro de una relación, pero que aprecia mi constancia. Lo peor fue que durante todo el evento nunca dijo que me amaba. Ni una sola vez. Entiendo perfectamente que ser independiente es algo bueno, pero aquel no era el momento ni el lugar para decir algo así. Se suponía que ese era el día en el que debíamos demostrar nuestro amor el uno por el otro frente a nuestras familias. En cambio, me sentí completamente no deseado. Sentí que todo el esfuerzo y los sacrificios que había hecho por nuestra relación no significaban nada para ella. Hoy hablé con ella sobre lo ocurrido y, una vez más, invalidó mis sentimientos. Fue entonces cuando decidí mantenerme firme y elegirme a mí mismo esta vez. Al final, ella me devolvió el anillo y terminamos. Fue estúpido no haber terminado antes, pero después de descuidar mis propias necesidades durante demasiado tiempo, finalmente recuperé el respeto por mí mismo. Al final, creo que sí fui el malo con los dos por haber alargado esto durante tanto tiempo. Gracias por todos los consejos. Espero que los dos podamos sanar de esto algún día. Resumen, ignoré todos los consejos de Reddit y seguí adelante con el compromiso. Las promesas no se cumplieron y, después de la última vez que invalidó mis sentimientos, finalmente terminé la relación. Comentarios. Comentario 1, no eres el malo. Me sorprende que hayas podido mantener esto durante 6 años. No te juzgo, creo que a muchas personas les pasa algo así. Es humano amar a alguien y querer que la relación funcione. Yo casi siempre estoy soltera porque, si en una relación empiezo a sentirme ignorada o no deseada, duro como mucho un año, normalmente menos jajaja. Podría ser simplemente que ustedes tienen formas diferentes de relacionarse. O quizá ella se muestra muy alegre y cariñosa con otras personas, pero contigo se siente lo suficientemente cómoda como para mostrarse tal como es. Pero si durante 6 años le has explicado continuamente estas cosas, ella responde tomando distancia y además nunca ha estado dispuesta a ir a terapia. Dios mío, no te cases. Respuesta del autor, la amo muchísimo y quería que esto funcionara de verdad, pero ahora estoy muy cansado. Supongo que todo tiene un límite. Comentario 2, no eres el malo. Le dijiste claramente lo que querías y lo que necesitabas en tu relación, y su respuesta infantil fue simplemente: vaya. Lo único verdaderamente serio de esta mujer inmadura y egoísta es que realmente está siendo una idiota. Vuelve a leer lo que escribiste. ¿Le aconsejarías a un amigo que se quedara en una relación así? Yo creo que no. Sé tu propio amigo y termina ahora mismo con esta relación unilateral. Confía en que ella ya lo hizo hace tiempo. Sigue adelante y trabaja en tu autoestima. Respuesta del autor, sí, su respuesta me dejó realmente sorprendido, o mejor dicho, la falta de respuesta. Al menos esperaba que me pidiera que aclarara lo que quería decir o que quisiera hablar más sobre el tema, aunque no estuviera de acuerdo conmigo.
Comentario 3. Siento mucho que hayas tenido que pasar por tanto dolor emocional. Una vez estuve en una relación en la que yo era la única persona que daba amor y nunca recibía realmente nada a cambio. Después de terminar, no dejaba de preguntarme por qué había aguantado tanto tiempo. Una vez alguien me dijo, llega un momento en el que tienes que elegir entre soltar o dejar que te arrastren. Yo decidí soltar. Y una vez que superé el dolor de la ruptura, mi vida mejoró muchísimo. Tienes toda mi empatía. Respuesta del autor, sí, no fue una decisión fácil, especialmente porque todavía amo a esa persona. Pero me di cuenta de que estaba aferrándome al potencial que ella tenía en lugar de aceptar quién era en ese momento. Ese fue mi gran error. Comentario 4. Amigo, ignorar los consejos y seguir adelante con todo esto debió ser muy duro, pero aprender de ello es algo enorme. Que te haya devuelto el anillo y que hayan terminado suena doloroso, pero necesario. Merecías algo mejor que sentir que era simplemente un extra en su vida. Me alegra que finalmente hayas decidido elegirte a ti mismo. Respuesta del autor, sí, realmente intenté seguir adelante con todo esto y fue una estupidez de mi parte. Pero me alegra haber tenido el valor de terminar antes de llegar al matrimonio.